¿En qué consistió esta expedición? Mira, fue una expedición en kayak en la cual cruzamos el mar de las Antillas. Si uno dice cruzamos el mar en kayak suena a imposible o demasiado Ambicioso. ambicioso, y sin embargo es literalmente cierto. El mar de las Antillas es el conjunto de islas que, partiendo de Venezuela, es un arco que llega hasta Puerto Rico. Entre medio de Venezuela y Puerto Rico están las Antillas Menores. Es una cadena de islas, digamos que es un cordón montañoso que aflora la superficie, son islas montañosas, volcánicas, con distancias entre ellas entre 50 kilómetros y 150 kilómetros. Lo que hicimos fue unirlas en 61 días de remo en 3 kayaks individuales. Éramos 3 hombres, 3 argentinos, 3 amigos con muchas cosas compartidas, muchas expediciones compartidas. Y en esos 61 días logramos unir el arco de las Antillas Menores y arribar a Puerto Rico. Más o menos entre una tierra y otra, ¿cuánto tiempo de remo les tomaba? Teníamos jornadas de 14 horas de remo, por ejemplo, de una isla a otra, de un país a otro. Y tuvimos trayectos muy largos como Tobago-Grenada, que nos demandó 40 horas de remo. Allí hay unos 150 kilómetros de distancia de Tobago a Grenada. Y además, las condiciones en que se rema son condiciones adversas, no es con corriente y viento a favor, sino que nosotros vamos hacia el norte y tenemos desde la derecha, desde África y de Europa, de allí viene la corriente norecuatorial que cruza la zona de navegación nuestra, y tenemos los vientos alisios, que son del este-noreste, también transversales y en alguna medida opuestos a nuestro objetivo, a nuestro recorrido. De modo que el impulso es exclusivamente a remo. No hay ni viento ni corriente a favor, al contrario. La corriente y el viento en todo momento pretenden desviarnos hacia la izquierda, hacia el oeste, y meternos en el Caribe Sur, lo cual no es bueno para nada. ¿Por qué no es bueno meterse en el Caribe Sur? El Caribe Sur no es el Caribe que el argentino conoce por las películas o por el turismo. El Caribe Sur es bastante desértico, hay poco tránsito, es peligroso, es una zona de piratas modernos y más vale no entrar allí. Fundamentalmente porque si en kayak entramos allí sin medios de comunicaciones suficientes, te perdiste en el medio del mar Caribe Sur, desapareciste en el Caribe Sur, te moriste. ¿Qué equipamiento llevaban además de los kayaks? Mira, primero, los kayaks eran unos kayaks estándar de travesía, de fabricación argentina, de fibra de vidrio, de 5 metros, 60 centímetros de manga o ancho y 30 centímetros de altura o puntal, muy pequeño. Por eso dijo el Comité Olímpico de Puerto Rico, cruzaron el mar en la embarcación más pequeña que lo haya hecho jamás. Y es cierto. Uno se pone a repasar palabra por palabra y es cierto. Jamás una embarcación tan pequeña cruzó el mar. ¿Qué llevábamos? Lo elemental para navegar. Un GPS. Fue nuestra primera expedición con GPS, fue en el año 99. Que nos permitía saber dónde estábamos y el punto que pretendíamos alcanzar, la isla que pretendíamos alcanzar, en qué rumbo estaba y a qué distancia. Elemental. Sin eso no había cómo encontrar la próxima isla en el medio del mar. Nosotros remábamos todo el día y a veces 2 días con agua y cielo. Sin el GPS es absolutamente imposible encontrar la próxima isla. Llevábamos un pequeño equipo de radio, un Handy, un VHF, que simplemente nos permitía comunicarnos entre nosotros, que podíamos estar más allá del alcance de la voz. Podíamos estar a 50 o 80 metros, un kayak de otro, y la voz no alcanza, entre el viento y la ola. Pero no para comunicarse con nada externo a la expedición, a menos que tuviéramos un barco a la vista, a pocos cientos de metros. Pero que eso, se pudieran eso no comunicar más visualmente que por Pero sonido. eso no ocurría. Y después, cartas náuticas muy estudiadas, un conocimiento pleno de las corrientes, de los vientos, de la situación que estábamos navegando. Navegábamos con mares de 3, 4, 5 metros de ola, en muchas oportunidades.
Porque en el arco de las Antillas, los pasos entre isla e isla, que era lo que nosotros recorríamos, tiene condiciones particulares. El Atlántico viene con 4.000 metros de profundidad y al pasar entre las islas, la profundidad es solo de 300, 400, 700 metros. Depende del caso. Entonces, toda la corriente norecuatorial del Atlántico Norte, que pasa por esos pasos de menor capacidad, se acelera la corriente, aumentan las corrientes, aumenta la ola y cambian las condiciones normales. Por allí es por donde navegamos nosotros. Eso en cuanto a navegación. Después llevábamos una pequeña carpa individual en cada kayak, elementos comestibles de mano entre las piernas, porque no podíamos abrir la bodega de popa o la bodega de proa en medio del mar. Entonces llevábamos entre las piernas los elementos de mano, fruta, chocolates, barras de cereal, etcétera, que era para ingerir durante ese salto, durante esa navegación que podía durar 2 días. Y sí, en las bodegas llevábamos elementos comestibles de supervivencia para 3 días más. Luego teníamos que reponer en cada isla. Llevábamos elementos de fotografía, de medicina, botiquín, agua, por supuesto. Llevaba 12 litros de agua cada kayak en cada travesía y nada más. Y nada más. Por eso realmente llevábamos lo mínimo necesario para cruzar el mar en estas condiciones, de isla en isla. Y cada isla era un país distinto. ¿Cómo hacían Algunas se para repetía el acceder? país, pero tocamos 23 islas de 12 países. Tocamos, por ejemplo, salimos de Venezuela y tocamos islas americanas, inglesas, francesas y de los Países Bajos, hasta llegar a Puerto Rico. Hubo un trabajo previo muy importante de parte de Cancillería Argentina que nos auspició y del Comité Olímpico Argentino que nos auspició. Se sumó a este trabajo previo la Secretaría de Asuntos de Relaciones Internacionales de Prefectura. Entonces el Comité Olímpico se comunicó con todos los comités olímpicos, Cancillería con todas las representaciones diplomáticas y Prefectura con todas las prefecturas o guardias costeras que íbamos a encontrar en el recorrido. ¿Por qué? Íbamos a llegar a estos países de manera irregular. Yo podía llegar a tu país, una pequeña isla en el Caribe, a las 4 de la mañana, claro, en una isla desierta. Agotado, exhausto, armábamos la carpa en la playa, estaba durmiendo en tu país, había ingresado a tu país. Al otro día estaba en un mercado comprando bananas. Si veían nuestro aspecto extranjero, alguien de seguridad, un policía, digamos así, se acercaba generalmente y nos decía, documento, documento. Migraciones no hice. Aduanas no hice. Medio de transporte, ese. Y le señalabas un pequeño kayak que estaba apoyado ahí en la playa. Ese, ya se agarraba, se rascaba la cabeza. ¿Y de dónde viene? De Venezuela, que estaba 1000 kilómetros más atrás. Me miraba como diciendo, algo esconde, algo está macaneando adentro. Y salíamos cuando o el Comité Olímpico o la representación diplomática o la Guardia Costera intercedía por nosotros. No, tenemos comunicaciones hechas desde Argentina de que esta gente no son ilegales, no son traficantes, no son piratas modernos, son deportistas y está todo en regla. ¿Y la motivación de hacer esto cuál es? Es muy lindo, es muy lindo. Es obvia, la pregunta que vos te haces, se la hace todo el mundo, es ¿por qué decidieron cruzar el mar de las Antillas en kayak? Me gusta mucho leer sobre historia de la navegación. Y he leído mucho sobre los grandes navegantes, entre ellos Colón. Y Colón en sus crónicas refiere que antes de la llegada del europeo, de él, a América, los caribes, que eran los nativos originarios del Orinoco, que habían tomado y habitaban el Golfo de Paria. El Golfo de Paria es el que se encuentra entre Venezuela y Trinidad. Ese Golfo de Paria se comunica con el Caribe por la Boca del Dragón, muy peligrosa para navegar. La cruzamos en esta oportunidad.
Esta época es previa a la época de huracanes en el Caribe. Ajá. Los huracanes en el Caribe surten malos efectos a partir de mediados de junio, o te diría desde julio, y hasta allá por noviembre. Entonces la idea era hacerlo antes de eso. De Tobago a Grenada, 150 kilómetros, solo estábamos dispuestos a intentarlo con un pronóstico de clima óptimo, porque lo que íbamos a hacer era aparentemente disparatado. La Armada de Estados Unidos nos hacía llegar a través del embajador argentino el pronóstico meteorológico para la zona del Caribe. Y falló el pronóstico. Salimos de Tobago al amanecer y a poco de salir nos dimos cuenta que algo estaba mal. Cambió el tiempo, aumentó el viento, ráfagas de 60 a 70 kilómetros, olas de 4 o 5 metros. El mar tiene, para la gente que no navega, no son olas abiertas de 4 o 5 metros, son ondas de 4 o 5 metros donde rompe la cresta, pero para un kayak es demasiado. Sí. Y nosotros, al norte, y todas esas fuerzas viniendo de la derecha, que nos desviaban a la izquierda. Yo había armado una estrategia en la cual pretendía alcanzar de Tobago a Grenada con rumbo noroeste, distancia 150 kilómetros. Yo no podía remar en esta dirección porque me hubiera ido afuera. Mi objetivo era las primeras 15 horas en que un kayakista como nosotros puede ser potente, era remar al norte 15 horas ganando latitud. Al cabo de eso estaríamos agotados. La idea era unir los kayaks, los 3 kayaks, le cruzábamos unos caños flexibles por unos orificios especialmente hechos para eso y armamos un trimarán, un barco de 3 cuerpos que tenía estabilidad. Lo hicimos, eran las 11 de la noche. Cruzamos los caños, estábamos agotados y pretendimos dormir con olas encima. No era la primera vez que íbamos a dormir con olas encima. Yo duermo y ronco. Pero advertimos en el GPS que en esa posición, sin remar, nos desviábamos no solo al oeste, al sudoeste, perdiendo la latitud ganada peligrosamente. Entonces el Vasco Iriberri, que es muy fuerte del grupo, dice, yo todavía puedo remar un poco. Unimos el kayak de Horacio y el mío con 2 cabos, con 2 cuerdas, y el Vasco remó al norte 4 horas, manteniendo la posición. Mantenía la posición, evitando, vamos a dejar esto, evitando que nos desviásemos hacia el sudoeste. Hasta que llegó un momento que yo lo veía que él también se había agotado y se le caía la cabeza y erraba la remada a punto de darse vuelta. Le digo, Vasco, basta, lo que estás haciendo es descomunal. Nos juntamos los 3, dormitamos hasta el amanecer. Miro el GPS al amanecer, llevamos 24 horas en el agua y nos faltaban 82 kilómetros. No habíamos alcanzado la altitud que deseábamos. Estábamos mucho más al oeste y mucho más abajo. Y ya no teníamos fuerza. ¿Y qué hacemos? Y o remamos o nos morimos. Es muy simple. Y comenzó el día más feo de mi vida deportiva. Nunca vivimos una jornada como esa. Remábamos al norte desesperadamente para salvarnos. Nos dábamos aliento gritándonos, puteándonos, insultándonos, remar, no puedo más, remar o nos morimos, pero eso era recíproco, era así durante todo el día. Llegó un momento que veíamos alucinaciones, yo veía pinceladas de color, ya estaba totalmente groggy, erraba la remada, le pasaba a mis compañeros. Llegó un momento que empezamos a tener visiones, veíamos árboles enormes que salían del agua. Alguien dijo, me estoy volviendo loco, ¿qué pasa? Remando, veo árboles. ¿Árboles? Sí, dijo otro, marrones enormes. Y agregué, sí, desde el agua hasta el cielo. Nos íbamos sumando a la visión y la compartimos. Alguien de psicología una vez nos dio una explicación de por qué pasan estas cosas. Pero los 3 veíamos el mismo disparate. Pero seguíamos remando. Y de pronto empezó a oscurecer. El final del segundo día. Y seguíamos remando. Y de pronto aparecieron unas siluetas en el horizonte, nubes o montaña, o visiones. Y lo hablábamos. Y cuando comenzamos a acercarnos, luces que ya aparecían en esa nube. No, son cerros, es Grenada. ¿Cuál es la próxima aventura? Mira, la idea es
subir una montaña en Bolivia, es el Huayna Potosí, una montaña de 6.000 y moneda metros. No es técnicamente difícil. Tiene una connotación especial porque somos un grupo de gente grande. Cuando hicimos Atlantis fue hace 35 años. Cuando hicimos el Mar de las Antillas en kayak, que nos ocupa hoy contigo, fue hace 20 años. Teníamos 50, 52 y 54 años. Y ahora tengo 70. Pero sigo haciendo las mismas cosas.